La Biblia y la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. El resumen de nuestra fidelidad. Este es el tema que quiero compartir y espero que sea de bendición para los que nos estén escuchando o nos están escuchando, hermano. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, amigos. Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por tomar su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Solamente les pido que oren por cada uno de los que dedicamos, los que exponemos la palabra de Dios en este programa. Muchas gracias por este año, siempre nos tomaron en cuenta. Estoy seguro que así lo hicieron y por eso hasta estas fechas aún permanecemos aquí. Que Dios les bendiga y les envío desde Linares, Nuevo León, México, un fuerte abrazo, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y espero que Dios les bendiga, les conceda todos sus deseos en el próximo año 2000 que viene, 2024. Un abrazo a todos ustedes y voy a suplicar que sigan orando por nosotros para que este programa continúe. Muy bien, a continuación voy a explicar que busquen por favor en el libro de Salmo 1, en donde quiero compartir la palabra de Dios. Aquí será nuestro punto de partida, el origen de nuestra enseñanza. Salmo 1, versículo 1 al 3. Si usted está trabajando, escuche lo que dice la palabra de Dios. Usted está viajando de igual forma. Si usted anda por ahí en un campo corriendo, escuche la palabra de Dios. A continuación, voy a darle lectura, Salmo 1, verso 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero llamarle vuestra atención en el versículo 2. Mire lo que dice, escuche lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El resumen de nuestra fidelidad. Padre, te doy muchas gracias por darme la salud. Me siento muy bien ya, Señor. Muchas gracias. También te doy gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos quienes nos están escuchando. Te pido, Padre, que los bendiga. Gracias porque hasta este día, en la recta final de este año, les has dado vida. Te pido que nos sigas bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén. Amados amigos y hermanos, estoy cierto, estoy seguro, y lo digo sin temor de equivocarme. Hace un año, en el fin de año, nos levantamos estando en una iglesia o estando en la misma casa, estando con la misma familia. Han pasado 52 semanas, 12
12 meses. Y tal vez otra vez nos quedamos a medias. No cumplimos lo que anhelamos en un principio. Por muchas razones, por muchos motivos, no se pudo cumplir. Sin embargo, tal vez usted tiene vida todavía, tiene salud. Dios le ha dado esa oportunidad, Dios le dio esa bendición para que cumpliese lo dicho, lo prometido. Y entonces ahora llegamos al final de otro año y sería bueno sentarnos, pararnos, acostarnos y hacer lo que dice Pablo: examinaos a vosotros mismos. Es importantísimo entre nosotros hagamos un resumen de nuestra fidelidad. ¿Cuánto hemos sido? ¿Cuánto fuimos fieles a Dios en este año? ¿Cuántos realmente fuimos cumplidos? ¿Cuántos fuimos fieles en la palabra de Dios? Es posible que en un principio dijimos, voy a aprender. Mi meta es terminar de estudiar la Biblia en este año y no lo cumplimos. Empezamos bien, pero por los quehaceres, por los afanes de este mundo, no le dimos importancia. No nos importó a Dios, la palabra de Dios, a la iglesia. Qué triste cuando esto sucede. Prometemos y no cumplimos, somos falsos. En esta ocasión yo quiero compartir el primer punto de este tema. Número 1, poseer la palabra de Dios. El salmista dice claramente en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El hombre, la mujer, los cristianos encuentran el deleite, encuentran el regocijo, encuentran esa satisfacción los que poseen la palabra de Dios. Los que no han hecho, los que no hacen esto, absolutamente están viviendo en un lugar desértico, porque no tienen nada, porque no poseen nada. Están viviendo en un lugar en donde no pueden tener absolutamente nada en la mentalidad, en el corazón. Durante todo este tiempo, durante todo este año, cuando tuvimos problemas, cuando batallamos en contra del diablo, cuando nosotros estuvimos batallando, pero nosotros no tenemos la palabra. Dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Cuando la mente, cuando el corazón no almacena absolutamente nada, cuando no tiene nada de la palabra de Dios, no tiene nada que meditar, no tiene nada que analizar, no tiene nada, absolutamente nada que buscar para su beneficio, para combatir los malos pensamientos, los malos deseos, porque no posee la palabra de Dios. Queridos, hay otro versículo que es muy importante. El Salmo 119. Es un versículo bastante conocido, pero es importantísimo tomarlo en cuenta. Salmo 119 y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero que entendamos esto. Es importantísimo poseer la palabra de Dios. No entiendo, no comprendo entre el pueblo evangélico cuando dice,
No tengo la capacidad para aprender, para almacenar, para guardar la palabra de Dios. No tengo ese poder. No tengo esa habilidad para aprender la palabra de Dios. Pero como si aprenden otras cosas, los tienen de memoria muy bien. ¿Y por qué la palabra no se posee? Porque no hay interés. Porque se han olvidado de la palabra y eso es terrible. Cuando el cristiano no se preocupa en estudiar la Biblia, en aprender la palabra de Dios, cuando tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, vive una vida espiritual truncada. Cuando vienen los problemas, cuando nos visita el enemigo, nos ataca y nosotros no tenemos palabra de Dios. No tenemos cartuchos para quemarlo. No tenemos cartuchos para defendernos con el enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra carrera está vacía. Porque no se posee la palabra de Dios. Es importantísimo, amados hermanos, necesitamos nosotros aprender lo que la Biblia nos enseña. Dios nunca nos hará santos en cuanto de nuestra voluntad, sin nuestra cooperación, jamás. Queremos nosotros buscar, intentamos nosotros la santidad, y a veces, tal vez hasta lo queremos manifestarlo, pero jamás se podrá, jamás, si nosotros no cooperamos. Alguien me ha dicho sabiamente, el mejor libro en el mundo es la Biblia, es la palabra de Dios. Y el mejor lugar donde ponerlo, que no se puede guardar, es en el corazón. La mejor razón de poner la palabra de Dios en el corazón. Esto se ha olvidado en los tiempos en que vivimos. Esto le damos poca importancia y no debe suceder en nosotros, no debe pasar. Cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros hicimos un compromiso, hicimos un pacto, firmamos un documento simbólicamente. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra existencia, comprometiéndonos. Tal vez en un principio nosotros hicimos tantas cosas, todo parecía que estaba marchando sobre ruedas, todo marchaba excelente, pero llegan los momentos cuando el enemigo trabaja o cuando el cristiano se descuida y empiezan los problemas, los detalles, no continuamos. Pero dice la palabra del Señor, en mi corazón he guardado tus dichos. La palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, estoy hablando a los cristianos, a los jóvenes cristianos, a las señoritas cristianas, a las hermanas. En este año hemos fallado, en este año fallaron. Lo que prometieron no han cumplido y se fue el año. Y no tienen absolutamente nada. Tal vez algunos no aprendieron ni un solo texto de la Biblia. Y eso es terrible, es preocupante, porque no hay deseos de alimentarse. ¿Cómo se van a robustecer? ¿Cómo va a haber energía espiritual? ¿Cómo si no se alimentan? El salmista lo dice bien, Salmo 1, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Imposible. Colosenses dice claramente, la palabra de Cristo mora en abundancia, no dice limitado, sino en abundancia. Pero no hay tiempo para la Biblia. La Biblia cansa.
La Biblia provoca sueños. La Biblia quita tiempo para no cumplir con otros de menor importancia. Nos hemos olvidado. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos preocupamos en estos días, en este fin de año, en los mejores platillos que podemos brindar, que podemos disfrutar. Los mejores cortes de carne para que lo disfrutemos. Que sea un día, una noche, un fin de semana, un mes inolvidable. ¿Por qué nos preocupamos en estas cosas y en la palabra de Dios? Nada. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Qué triste. Queridos hermanos, la Biblia dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Número 1, poseer la palabra de Dios. Enseñanza número 2, practicar la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de practicar, estamos hablando de cultivar, de una cultivación que tanto nos hace falta ahora. Significa ejercer cuando estamos considerando practicar. Significa adiestrarnos. Y esto es lo que menos hace el cristianismo ahora. El cristiano moderno se olvida de esto. Yo quiero que usted busque, si usted tiene la Biblia en su poder, yo quiero que busque este pasaje en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Dice la palabra del Señor así. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. Saben, hermanos, cuando estamos pensando en practicar, estamos hablando de hábito. Oh, hermanos, ustedes que me están escuchando ahorita, tienen el hábito de consumir alimento chatarra. Antes que el alimento sólido, les fascina el alimento chatarra. Ustedes tienen el hábito de la coca. Y yo no puedo mentir. Usted que me está escuchando sabe que es cierto lo que estoy diciendo. Ese es un hábito. Eso es cultivar. Pero no existe el hábito de practicar la palabra de Dios. Este es un problema enorme ahora mismo. Hay crisis en los cristianos. No hay hábito, no hay interés. Les importa poco en practicar la palabra de Dios. Qué triste. Hay muchos cristianos que así pasan año tras año, meses tras meses, semanas tras semanas, servicios tras servicios, pero esa palabra está cayendo en un lugar, en una tierra desértica, en una tierra infértil, en una tierra en donde no puede germinar la palabra. Necesitamos, amados hermanos, hoy más que nunca estamos viviendo en un mundo moderno, que el mundo está conquistando iglesias, corazones de los cristianos. Hoy más que nunca, queridos hermanos, lo mundano, la mundanalidad ha entrado, está llevando a gente que vive en la iglesia. Y esto sucede porque no poseen y no practican la palabra de Dios. ¡Qué terrible! Es importante nosotros como cristianos buscar estas cosas. Mire, en el libro de Josué capítulo 1, 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, nos invita, nos insta a que ese libro nunca se aparte. Pero, ¿realmente nosotros entendemos este texto? ¿El sentir del escritor divino? ¿Realmente nosotros estamos practicando esto?
Me imagino que no. Nosotros tomamos un periódico desde la primera página hasta el último, le damos lectura y quedamos todavía deseando con más lectura del periódico. Comentamos tantas cosas, hablamos de historias, pero menos de la Biblia, menos historias de la Biblia. Cuando nos enseña el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que esto es importantísimo, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, la última parte, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, no es suficiente con recibir la palabra implantada. No es suficiente, queridos hermanos. Hemos de obedecerla. No hay virtud en poseerla, la Biblia. Si quisieran realmente todos los hombres, los cristianos, en poseer la palabra de Dios, sería totalmente distinto, sería totalmente diferente. Pero no se puede, hoy no quiere la gente. ¿Por qué? Hoy más que nunca. Entonces, haga una pausa en su camino y haga un resumen de su vida cristiana. Un resumen. Como los resúmenes que hay a finales de año de los deportistas, de los deportes. Y usted va a encontrar qué es lo que hizo para Dios, que es correcto y es bueno, es agradable, es benéfico. Y usted va a encontrar en su resumen qué es lo que es, qué es lo que fue negativo, qué es lo que no fue agradable para Dios. Pero hoy lo tiene que hacer. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hoy más que nunca se necesita autoexaminarse. Una pausa en su camino y deténgase y piense, ¿qué es lo que está haciendo para Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo en su vida? ¿Nos hemos olvidado? Todo lo que prometimos en un principio de año, en un fin de año, todo se fue, todo cayó en un saco roto. Todo se olvidó. Se dejó todo por un lado. Hasta el siguiente, hasta cuenta de año. Otro año más y la vida fue desértica, de problemas. Otro año más la vida fue de descuidos, que no se pudo, que no se quiso agradar a Dios. ¿Cuántos cristianos hay en estos momentos que prometieron y no cumplieron? Es una pena, es una tristeza, es una vergüenza. ¿Cuántos cristianos que en estos momentos me estarán escuchando o escucharán no fueron fieles a la iglesia? Faltaron tanto a la iglesia, se preocuparon más en lo material, cosa que no han entendido. Aunque digan yo soy cristiano, soy fiel, no es cierto. Se tiene que dar la prioridad a eso, Dios. Primero Dios y después todo lo material. Porque nosotros dependemos de Dios. Y creo que sinceramente hoy, en los tiempos en que estamos viviendo, se posee muy poco la palabra de Dios. Sí. Y si se posee muy poco la palabra del Señor, entonces casi nada se practica. No, porque existe la rebeldía, porque existe esto que no debe de existir. Sin embargo, el diablo ha ganado terreno y el diablo ha tenido victoria. Tiene triunfo. Y el cristiano sigue viviendo en su mundo tan feliz, sin saber ha cometido errores, sin saber ha faltado. Pero quiero decirle, hermano y amigo, si usted tiene vida, si usted tiene ahora mismo salud, tiene la oportunidad de levantarse y pedirle perdón a Dios.
Levantarse y decirle, Señor, perdón, yo sé que no cumplí en este año por lo que yo prometí, pero gracias por dejarme todavía hasta este día. Yo quiero serte fiel, quiero cumplir, quiero obedecerte. Entonces, cuando hablamos de práctica o de practicar, estamos hablando de cultivación, estamos hablando de ejercer, estamos hablando de adiestrarnos, también de hábito. ¿Cuánto aprendió de la palabra de Dios en este año? ¿Cuánto hábito se ha demostrado? Usted, papá, usted, mamá, esposo, esposa, ¿realmente hizo impacto con sus hijos, con sus nietos? Que lo ven sus niños realmente estudiando, aprendiendo la palabra de Dios. Usted, madre, ven sus hijos realmente que usted está practicando la palabra de Dios. Si no es así, cuidado. Usted tiene que ser el ejemplo. Usted tiene que marcar la diferencia. Sus hijos, sus nietos, aprenden de usted. Usted necesita dejar un legado. Cuando usted se vaya de este mundo, sus hijos y sus nietos pueden decir, papá, abuelito, mamá, abuelita, nunca los voy a olvidar, nunca los voy a olvidar, porque siempre los miraba apegados a la palabra de Dios. Siempre los miraba practicando la palabra de Dios. Entonces, si no ha hecho esto, anda muy mal. Esta es la enseñanza número 2. Vamos con la enseñanza número 3. Enseñanza número 3. Persistir con el pueblo de Dios. Cuando se habla de persistir, se está pensando en perseverancia. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Estamos pensando en continuación, en continuar. Estamos pensando en firmeza. Oh, qué maravilla, hermanos. Qué bonito estar pensando en esta firmeza. Pensar en persistir sobre tenacidad, paciencia. Ustedes en este año Dios los atacó. Estoy seguro que ustedes fueron atacados fuertemente con el diablo en este año que se nos va. Ya estamos cantándole las golondrinas este año 23. Ya se nos fue, hermano. El diablo se aprovechó. El diablo atacó. Pero en medio de todos estos detalles, en medio de estos contratiempos, necesitamos firmeza, tenacidad y paciencia, hermano. Persistir con el pueblo de Dios, esto es fundamental. Esto es la comunión, la cadena, esto es la fortaleza. Porque no hay una desconexión, sino estamos hablando de conexión, de contactos, de contacto. Eso hace mucha falta en nosotros. Miren, hermanos, yo los invito a que vayamos rápidamente hasta en el libro de Hechos. Y nos daremos cuenta de lo que la palabra del Señor nos enseña. Quiero que busque allá en el libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 2 y el versículo 42. Hechos 2, 42. La palabra de Dios dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que observe o quiero que escuche la primera parte, la primera línea de este precioso texto. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es precisamente, amado hermano, persistir o la persistencia con el pueblo de Dios. Esta es la prueba de la realidad. Es la perseverancia. Estos convertidos, queridos hermanos, demostraron la genuinidad
de su profesión, ocupándose en la obra de Dios, ocupándose en los mandatos de Dios. Hoy se añora de muchas personas que los vimos en algún tiempo en la iglesia, y tal parece ahora que son desconocidas, porque no persisten con el pueblo de Dios. Tal parece que hay fricciones, hay enemistades. Hoy, la iglesia, el pueblo de Dios está viviendo en crisis. Deberíamos estar hoy más que nunca unidos, eslabón tras eslabón, sobrellevando los problemas. Pero hoy no existe esto. Es una tristeza. Se le está dando más prioridad los negocios de la vida, que estar congregados y convivir, compartir con los cristianos. Ahora es difícil ya, hermano. La Biblia nos enseña en este pasaje de Hechos capítulo 2, 42. Estos cristianos tenían problemas, había persecuciones severas en aquellos tiempos, en el primer siglo. Pero dice la Biblia que esos cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ni la muerte, ni la cárcel, ni los chicotazos, ni los desprecios, nada los podía separar. Con el pueblo de Dios estaban unidos. Oh, hermanos, esto deberíamos de tomarlo en cuenta. Hace un año exactamente yo estaba en el centro del país. Me llegó un mensaje en donde escribía un hermano y dice: hermano, pastor, quiero que ore. Hace 4 días golpearon una hermana, golpearon un hermano. Yo estoy fuera de la casa porque nos corrieron de donde nosotros somos originarios. No nos quieren. Nos han privado de nuestras libertades que nosotros tenemos por derecho. Pero de una cosa le digo, pastor, así me decía la nota, el mensaje: no vamos a dejar las cosas de Dios. Dios es primero y lo demás es secundario. Oh, qué maravilla, cuántas personas necesitamos escuchar de este calibre, de este porte, de esta entrega, de esta consagración, dedicación. Hoy hace falta. Muchos de los cristianos no padecen este tipo de problemas, de persecuciones, y se han olvidado de las enseñanzas de los apóstoles. Estos cristianos que eran perseguidos, la Biblia nos enseña, ellos estaban viviendo en la comunión. Entonces falta hoy convivir, compartir nuestros problemas, compartir nuestros detalles, compartir lo que nos está sucediendo. Pero en vez de estar lejos, estamos separados. Y cuando la leña se separa del fuego, se apaga, se enfría, porque no hay calor. Y muchos eso les está pasando. Muchos en este año tal vez fueron 3, 4 veces a la iglesia, y el resto. Yo quisiera para esas personas, para esos cristianos que realmente no persisten con el pueblo de Dios, ¿cuánto han ganado? Nada, porque hay problemas. Lo del agua al agua. Necesitamos nosotros el fervor, la unidad. En el libro de Hechos capítulo 12 y el versículo 12, me enseña la palabra del Señor que
Pedro tenía problemas muy fuertes. Él estaba en la cárcel y él iba a morir el siguiente día. Y dice la palabra del Señor que había un grupo de hermanos consagrados, dedicados al Señor. Sabían el problema, ellos estaban también involucrados en las persecuciones, pero en especial sabían que Pedro iba a ser muerto. Y dice la Biblia, en vez de que ellos corrieran, que cada quien se fuera a su terruño, a refundirse, a esconderse para que no les hiciesen daño, dice la Biblia que se reunieron en una casa para orar por el hermano Pedro, por el siervo Pedro. Estaban orando que Dios hiciera la obra, hiciera el milagro, que Dios liberara a este varón de ese peligro eminente que le estaba esperando. Y dice la Biblia, mientras ellos estaban orando, alguien tocó la puerta. Y viene una persona a asomarse por la puerta. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Era el hermano Pedro, que ahora ya estaba libre. ¿Qué es lo que estaban haciendo este grupo de cristianos en Hechos 12:12? Ellos estaban orando por una gran necesidad, que era de muerte o vida. Estaban separados, no estaban unidos. Ellos estaban persistentemente orando por los hermanos que tenían problemas. Esto hace mucha falta hoy en los tiempos en que estamos viviendo. Por eso hay decadencias, porque cada quien por su mundo, cada quien. Necesitamos tener, como nos está enseñando Hechos capítulo 2, versículo 42. Aquellos cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan. Pero también la Biblia nos enseña que esos cristianos perseveraban en las oraciones. Ahora, por tantos problemas que hay, tal vez ni siquiera oramos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo va a orar usted si tiene mucho tiempo, meses, semanas que no va a la iglesia, no sabe la necesidad de sus hermanos? ¿Cómo va a orar? Necesitamos hoy más que nunca persistir en la iglesia para que Dios haga la obra, que exista la unidad, que exista el compañerismo. El Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pablo dijo también, y nos enseña algo importante: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Escuchó bien, divisiones, sino que estáis perfectamente unidos. No dice separados. Cuando habla de la unión, hermanos, se debe persistir. Hermanos, qué maravilla. Salmo 133. Quiero decirles, hermanos, las cosas grandes vienen en paquetes pequeños. Escuchó bien, las cosas grandes vienen en paquetes pequeños. Este salmo es corto, pero es una joya espiritual. Lo que le falta en volumen de este salmo, lo que le falta el volumen de este salmo, lo tiene en calidad. Quiero que usted entiende, se siente y medite lo que dice el Salmo. Número 3, persistir con el pueblo de Dios. Qué tristeza, ya no van. Ya no van. Les importa más lo material. Cuidado. Tarde o temprano se les va a cobrar factura. Y será severo. Será fuerte. Será contundente. Número 4. Predicar la palabra de Dios. Estamos hablando de evangelizar. Estamos pensando de publicar, de manifestar la palabra de Dios. Estamos
todos los cristianos dispuestos para exhortar. Y en esta ocasión el término exhortar es edificar. Estamos pensando de la edificación. Esto hace mucha falta también hoy. Queridos hermanos, predicar la palabra de Dios es fundamental. En Hechos capítulo 5, ahí donde estamos hace un momento, pero ahora en el capítulo 5, dice la palabra del Señor así. Hechos 5:42 dice: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La persecución no fue el medio para que se detengan, sino todo lo contrario. Hermanos, tal vez usted que me está escuchando no tiene persecución, tal vez algunos sí. Pero si usted no tiene, ¿qué es lo que le impide a que usted no predique? ¿Por qué no predica? ¿Por qué no enseña la palabra de Dios? Esto no es tarea solamente de su pastor, no es tarea solamente de los maestros de la iglesia. Esta es una tarea de todos nosotros los que conocemos a Cristo. Aquí no hay dones, porque muchas personas dicen, es que no es mi don de ir y predicar y enseñar. No se trata de esto. Aquí cuando conocimos a Cristo, fuimos o somos responsables de enseñar, de compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Decirles que Cristo cambió la vida. Necesitamos nosotros hacer estas cosas que son fundamentales, queridos hermanos. Yo quiero que aprendamos de este grupo de cristianos que nos ocupa de Hechos capítulo 5:42. Ellos fueron azotados, los azotes infringidos a los apóstoles tuvieron dos cosas, dos inesperados resultados, hermanos. Oh, hermano, yo quiero que piense en eso. ¿Cuáles son esos resultados? Primero, que esto es muy importante, les causó un profundo gozo haber sido tenidos por dignos de padecer. Ellos no se retractaron, sino todo lo contrario. Ellos le hicieron frente a los problemas y predicaron. Oh, hermano, si nosotros estuviésemos padeciendo problemas, no sé qué haríamos, no sé qué fuera nuestra manera de pensar, de reaccionar. Segunda cosa que la Biblia nos enseña después de ser azotados, los envió a un renovado grupo para que vaya a predicar. Los azotes no fueron excusas para decir que yo no queremos más predicar. Ellos predicaron a Jesucristo en medio de dolores, en medio de los azotes, en medio de las cicatrices, pero ellos predicaron. Se necesita hoy, hermanos, las iglesias hoy están viviendo en decadencia, no quiere predicar. Los miembros no quieren predicar. ¡Qué triste! Es demasiado triste que no quieren, hermano. El pastor les invita, hoy vamos a salir a ganar almas. Vayan, tomen sus alimentos y los esperan en la iglesia. Es verdad que consumen sus alimentos, pero después de hacerlo, se echan su siesta y se olvidan de ir a ganar almas. El pastor les indica, el sábado nos vemos y vamos a salir a hablarles de Cristo. Nadie tiene tiempo, todos están ocupados en sus negocios, como siempre. Qué triste, hermano. Quiero que ahora hagan un resumen de su fidelidad a Dios. ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo vivió en este año
¿Qué es lo que hizo para Dios? Yo creo que a lo mejor puede salir reprobado, porque muchas cosas prometió en el inicio del año y no se cumplió. Solamente quiero decirle que usted, si tiene vida, pida perdón a Dios. El resumen de nuestra fidelidad. Número 1, poseer la palabra de Dios. 2, practicar la palabra de Dios. 3, persistir con el pueblo de Dios. 4, predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que no hizo? ¿Qué? A lo mejor otra vez está dispuesto ya para prometer. Pero quiero, antes de que prometa, quiero que piense exactamente, bien, qué es lo que va a estar haciendo. La Biblia dice, no prometas. Y si prometes, cumple. Hay muchos falsos. Hay mucha hipocresía. Pero damos gracias a Dios, a pesar de todas estas cosas. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, queridos amigos y hermanos. Quiero que lleven en su mente, en su corazón estas palabras. Y espero que sea de bendición en su vida. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Estamos en este mes, en la recta final del mes y también del año. Señor, perdónanos. Tal vez prometimos algunas cosas y por nuestra irresponsabilidad no cumplimos, Padre. Perdónanos. Solamente danos sabiduría para saber expresarnos delante de ti. Bendice nuestro auditorio, nuestra audiencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui